Buenas tardes con todos. Ahí como comentó Diego, soy Jesús Huaycochea Baiton. Actualmente me desempeño como el líder de Data y Analytics para Laureate. ¿Ok? Básicamente es aplicando justamente diversas metodologías tanto en el mundo de Data como Analytics para poder desarrollar algunos productos, ¿no? Y bueno, en esa oportunidad, un poco en línea con lo que ha venido comentando Diego, el objetivo es poder comentarles un poco sobre los perfiles que usualmente se pueden encontrar en el mercado laboral peruano, ¿no? Y bueno, hago énfasis en el mercado laboral peruano porque es la realidad en la cual nos encontramos, ¿no? Lo que no quiere decir es que puedas de repente también buscar perfiles similares dentro de otros mercados, de repente como en países tipo Chile, México, inclusive Estados Unidos, Canadá, ¿no? Son bastante similares y creo que esa es una ventaja quizás de este mundo, ¿no? Y de este universo de conocimientos muy particular, ¿ok? Buenísimo. Em, ¿Podemos ir con la siguiente lámina, por favor? Bueno, ya me presenté, soy Jesús Huaycochea Baitón, mucho gusto con todos. En esta lámina, súper rápido, a muy alto nivel, porque eso también se puede ajustar, se puede adaptar, dependiendo mucho de la industria, el rubro donde se vaya a trabajar, pero es un poco contarles el flujo de vida de lo que es un dato, ¿no? Normalmente las instituciones, los negocios, las empresas, siempre están generando datos de forma constante, ¿no? Ya sea que los capturen o ya sean que no. Lo importante de poder reconocer es que pues el dato es parte fundamental de cualquier empresa y que también se puede considerar como un activo de la misma, ¿no? Y es por eso que al ser una parte muy importante, es necesario hacerle un tratamiento, ¿no? Para poder almacenarlo, ¿no? Ya sea que lo vayas a explotar o ya sea que simplemente lo quieras tener almacenado porque sabes que es importante y que de repente hoy por hoy no te da la capacidad, pero más adelante sí, ¿no? Entonces, un poco el flujo de vida de lo que es un dato es que pues viaja desde lo más, digamos, de la forma más cruda que tiene, que es, digamos, la forma en la que se captura inicialmente, y pues si termina viajando, transformándose a lo largo del tiempo, a lo largo de procesos, a una estructura pues que ya es totalmente entendible, ya sea por el negocio, por el área que necesita procesar, o inclusive puede ser input para poder desarrollar otros productos, ¿no? Ya sean, por ejemplo, reportes, ya sean dashboards, ya sean modelos de machine learning, simplemente reportería transaccional, etcétera, ¿no? Entonces, las capas por las cuales pasa un dato por lo general son esas cuatro, ¿no? Y los nombres son totalmente conceptuales, son los nombres que por lo general encuentran en mucha bibliografía, pero que pueden ir cambiando dependiendo de cuál sea el rubro, dependiendo también de la experiencia que tenga el área de datos con la que trabajen, ¿no? Pero por lo general tienes esas cuatro capas, ¿no? Una capa que se conoce como landing, TMP, que básicamente significa temporal, que es donde tú buscas capturar la mayor cantidad de datos posibles, no te importa cómo, no importa el formato, no importa si está bien, por así decirlo, bien estructurado, no importa si es que eh, tiene una secuencia lógica, etcétera. Lo que buscas aquí es como que, oye, quiero capturar todo lo que venga y lo quiero hacer de manera muy intensa y quiero que sea también de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque pues si no el dato también se puede perder, ¿sí? Eh, Imagínense, aquí voy a dar un ejemplo que por lo general creo que es el ejemplo más clásico, el tema de del rubro de telecomunicaciones, ¿no? Imagínense la cantidad de llamadas que hay por segundo en cualquier día solamente de Perú y solamente por una empresa en particular. Todas esas llamadas se tienen que pues capturar, ¿no? Hay muchos datos que se generan por segundo y en esa capa pues buscas capturar todo de una forma en que la puedas después explotar, ¿no? Luego tienes una capa que, bueno, normalmente se le conoce como la capa de aterrizaje, la capa de landing, donde aquí ya así buscas como que convertir esta data que estás capturando en un formato un poquito más, digamos, easy to digest para procesamiento de datos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, archivos en forma Parquet, de repente quieres trabajar con CSVs, quieres trabajar con archivos .pkl, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es poder transformar esa data que ha llegado en forma totalmente cruda a un formato que se pueda procesar mucho más rápido, ¿no? O sea, ustedes seguramente también lo han experimentado y creo que el caso más doméstico es, por ejemplo, trabajar con un Excel. No, no sé si se han dado cuenta, pero abrir un Excel que tenga muchas filas, no sé, 500.000, 700.000 filas, demora un montón, ¿no? Demora un montón y a veces para hacer algunas funciones, etcétera, toma mucho tiempo. Lo mismo es cuando procesas data ya a nivel de base de datos, ¿no? Si tú tienes un formato
que no está tan optimizado para poder ser explotado, quizás cuando proceses data que, no sé, que no sean muchos registros, no notes mucha diferencia. Pero cuando empiezas a procesar millones de datos, cosa que es lo que normalmente ocurre, o un volumen importante de datos, sí eh, te hace mucho efecto, se siente, ¿no? El tipo de dato con el que estás trabajando. Entonces, es mejor tener esa data totalmente binarizada para poder procesarla de una forma más rápida, ¿no? Las dos últimas capas, la capa universal, lo que busca justamente es estructurar, dar limpieza, ¿no? Y aquí entra un poco el rol del, seguramente también he escuchado por ahí, el tema este del modelador de datos, el data modeler, que es básicamente una persona que conceptualiza al negocio, a la industria, a la empresa, de tal forma en que permita ordenar los datos para poder ser explotados, ¿no? No sé, por ejemplo, imagínense, tienen un aplicativo que, eh, no sé, de apuestas, por así decirlo, ¿no? Entonces, y en cada segundo, en cada transacción que haces, el aplicativo te manda el código del usuario, el nombre de la persona, la apuesta, la fecha hora, ¿ok? Pero te lo manda siempre. Entonces, si tú haces 10 transacciones, pues en esa tabla, en esa base, en ese archivo viene pues tu nombre 10 veces, cosa que no es óptima, ¿no? Yo prefiero solamente mandarte el código del usuario y pues tener otra tabla de repente de usuarios que te diga, oye, este código le pertenece a tal persona, ¿no? Y así evito estar cargando la data que se está procesando de manera innecesaria, ¿no? Repito, igual, cuando es de repente una cantidad menor, quizás no haga mucho sentido, pero si empiezas a trabajar ya con registros de un volumen importante, pues hace mucho más sentido poder optimizar, poder tener una estructura, ¿no? Esto lo llaman, lo que le conocen mucho como la arquitectura de datos, ¿no? Cómo tú estructuras toda tu data de tal forma en que puedas explotarla, ¿no? Y la última capa, la que se conoce como Smart, coloquialmente hablando, es básicamente donde tú empiezas a hacer cosas con esos datos, ¿no? Aquí de repente entran ya más los analistas de negocios, para poder sacar reportes de ventas, reportes de seguimiento, objetivos de campaña, etcétera. Aquí de repente entra un poco el área de BI, que quiere hacer de repente un dashboard de, no sé, de llamadas telefónicas, un dashboard de recupero de moranzas, etcétera, perdón, recupero del área de cobranzas, etcétera, ¿no? O también, pues, productos que quizás no tengan mucho que ver con el dato, pero que consumen datos para poder construirse, ¿no? Como por ejemplo los modelos de Machine Learning, ¿no? El modelo por lo general no tiene una figura física, no es como un concepto y un algoritmo por ahí ejecutando, pero que necesita muchos datos para poder ser entrenado, para poder ser ejecutado, ¿no? En la parte de abajo, en los dos cuadros azules, lo que se quiere dar a entender un poquito aquí es que hay dos roles bastante marcados dentro del mundo de, bueno, de data y el lado de analytics, ¿no? Tienes justamente ese lado de data y ese lado de analytics, ¿no? El lado de data, por lo general, va a trabajar mucho con las primeras capas del dato, del ciclo de vida del dato. ¿Y eso por qué? Porque los roles como por ejemplo un ingeniero de datos, un arquitecto de datos, no se preocupan tanto en construir de repente un dashboard, un modelo analítico, un modelo de deep learning, sino se preocupan más, oye, ¿cómo hago yo mis procesos? ¿Cómo creo la arquitectura para procesar todo esto de tal forma en que el dato se pueda almacenar de manera fiable, que sea confiable, que sea rápido y que esté disponible para lo que venga más adelante, ¿no? Entonces, es como que ese tipo de roles está más concentrado hacia la izquierda, ¿no? Y en cambio, los roles más tirados al tema de analytics, por lo general se van más al lado derecho, a la final del ciclo de vida del dato. ¿Y eso por qué? Porque por lo general solamente buscan explotar el dato, no buscan darle un mantenimiento, no buscan no se preocupan por cómo se captura el dato, cuál es el tipo del dato que tiene dentro de la base de datos, no se preocupan de si es que el ETL ejecutó correctamente y la data está disponible, ¿no? Lo que ellos hacen es, oye, yo vengo a consumir esto porque necesito crear este reporte, necesito crear este dashboard, este modelo, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí hay roles bastante particulares de cada uno de estos dos lados, ¿no? Ciertamente, conocer un poco de todo el flujo, de todo el ciclo de vida es importante, pero ya dependiendo mucho de cuál sea el rol, bueno, del potencial rol o la potencial tendencia que ustedes quieran adaptar, pues se tendrán que especializar más que en herramientas, en ciertos conocimientos, ¿no? Porque herramientas hay un montón, ¿no? Tienes base de datos, tienes pues SQL, tienes Oracle, tienes Postgres, MySQL, etcétera, etcétera. Lenguaje de programación tienes Python, puedes hacer con R, puedes hacer con C++, puedes hacer con muchos lenguajes de programación, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero más que eso es
conocer un poco más sobre las técnicas, las herramientas que puedas terminar utilizando al momento de hacer cierto tipo de trabajo o cumplir cierto rol, ¿no? Eh, Diego, por favor, ¿podemos continuar con con la lámina? Ok. Y esto es un poco el core de la presentación o bueno, de los minutos que yo estoy aquí en la presentación. Les quiero comentar un poquito sobre los roles más importantes o los roles, quizás no los más importantes, pero los más característicos, los más comunes, los que más se suelen solicitar dentro pues, de las empresas, al menos en el ámbito nacional, como les había comentado, ¿no? Un poco quiero comentarles sobre las herramientas que quizás estos roles usan, los posibles job titles que puedas encontrar dentro de LinkedIn y una suerte, digamos, de guía sobre cómo ubicarte en qué nivel de seniority te puedes encontrar dependiendo de qué conoces sobre el mundo tanto de data como analytics, ¿no? Lo he separado en tres, de beginner hasta advanced, ¿no? Claro que esta es una línea muy delgada, los roles también tienen separaciones bastante tenues, no es que lo que hace un business analyst es totalmente ajeno a lo que hace un data analyst, igual con un data scientist o un data engineer, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden compartir, pero ciertamente hay algunas características quizás que los diferencian entre ellos, ¿no? Bueno, voy a empezar por el rol quizás más conocido, el del analista de negocios o el business analyst, ¿ya? Por lo general, este rol está, bueno, su mismo nombre lo dice, no es un business analyst porque está dentro del negocio, o sea, por lo general es un rol que pertenece a algún área en específico. Entonces, lo puedes ubicar, por ejemplo, oye, como, oye, un analista de negocios de marketing, un analista de negocios de logística, un analista de negocios de cobranzas, finanzas, etcétera. ¿Y esto por qué? Porque son personas o son roles que tienen mucho conocimiento de una área del negocio en particular. ¿Y qué significa tener conocimientos de un área del negocio en particular? Significa que puede conocer o que conoce qué data genera esa área en particular y cuál es el tipo de análisis o el tipo de explotación que requieren hacer con esa data. Por ejemplo, un analista de negocios de logística probablemente sepa la data relacionada a todo el tema de recupero de equipos, todo el tema de entrega de repente el equipo, me imagino algo, ¿no? De repente cuando compras un POS y te lo tienen que entregar, sabe a qué clientes le tengo que llevar el POS hoy día, a qué clientes les entregué el día de ayer, la semana anterior, a quiénes me falta entregarle el POS, sabe la ubicación, o sea, sabe, conoce los datos, sabe qué tipo de data genera su área. Y al conocer el tipo de data que genera su área, también sabe dónde la guardan, saben cómo explotarla, entiende un poco más, digamos, el significado de esos datos, ¿no? Si tú le das, por ejemplo, acceso a una base de datos de logística a una persona de marketing, probablemente esta persona de marketing no vaya a entender, no lo va a entender de buenas a primeras todas las columnas, todas las variables que están ahí, ¿no? Pero un analista de negocios de logística probablemente sí. Y puntualmente, como está dentro del área, también sabe qué es lo que necesita hacer con esa data, ¿no? Hay cosas muy puntuales que ciertas áreas requieren, ¿no? Construir periódicamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, un área de comercial requerirá de repente un avance de ventas, quieren ver, oye, qué tanto porcentaje de la meta mensual estoy cumpliendo, y, y etcétera, ¿no? Otro tipo de repente de necesidades que pueda tener el área. Eh, y las herramientas con las que trabajo, por lo general, un analista de negocios, pues tienes herramientas de BI, por lo general quieres transmitir resultados a través de tableros gráficos, ¿no? Ahí entras a Power BI, tienes todo el tema de Tableau, hay muchas herramientas, o sea, puedes hacer un dashboard también en Excel, o sea, nadie te lo impide, lo puedes hacer en Python, lo puedes hacer inclusive en PowerPoint, que he visto gente que hace muy bonitas presentaciones sobre esto en PowerPoint también, ¿no? O sea, las herramientas hay diversas, ¿no? Claro, la más conocida es Power BI, quizás una de las más conocidas en el mercado, ¿no? Una herramienta de Microsoft, porque te permite hacer muchas cosas de manera bastante rápida, ¿no? Y tiene muchas facilidades. A nivel de base de datos, por lo general saben mucho, o sea, o conocen cómo explotar una base de datos, ¿no? Quizás no son personas que administran, que puedan crear muchas vistas, transacciones, etcétera, pero al menos tienen acceso de repente a una base de datos, quizás de logística o del área de logística, y lo pueden explotar, ¿no? Pueden construir sus propias vistas, pueden hacer tablas derivadas, pueden hacer de repente cálculos derivados para poder lograr obtener ciertos datos que necesitan puntualmente, ¿no? Otras herramientas, bueno, Excel creo que va a ser una herramienta transversal independientemente si estás o no estás dentro del mundo de data y analytics, ¿ya?
pero es que es bastante práctico, ¿no? O sea, yo en el día a día eh, podré hacer modelos con Python, con R, poder hacer dashboard con Power BI, etcétera, pero a veces hay cosas que son tan prácticas y tan rápidas de hacer en Excel que conviene mucho saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que creo que va a estar presente a lo largo de todos los roles, no solamente Data Analytics, sino en general, ¿no? Em, Voy a pasar un poco con el Data Analyst antes de irme a las otras columnas, ¿no? El analista de datos. ¿Qué diferencia podría yo indicar respecto a un analista de negocios, respecto a un data analyst, ¿no? Por lo general, el data analyst es un poquito más técnico de cara a cómo procesar data. O sea, yo creo que la diferencia principal entre un analista de datos es que usualmente un analista de datos no está en un área específicamente, ¿no? No pertenece a un área. Por lo general, eh, las organizaciones tienen pues áreas de datos especializadas, de repente TI, puede estar camuflado BI por ahí, pero son personas que le dan servicios a otras áreas transversalmente, ¿no? Usualmente. Entonces, al ser más transversal, quizás no es una persona que conozca tanto del negocio como un analista de negocios, pero sabe más de cómo procesar data. Oye, de repente un analista de negocios dice, necesitamos una tabla que nos diga todos los recuperos de equipos mes a mes. Ok, el analista de negocios lo que va a hacer de repente es encargarse de construir esa vista y disponibilizarla para que otro rol, como un analista de negocios, de repente un analista de marketing, lo pueda explotar, ¿no? Entonces, realmente un data analyst quizás tenga un poco más de conocimiento relacionado a lo que es explotación de base de datos o manipulación de datos en general, ¿no? Es por eso que a nivel de herramientas, ya indicamos que un analista de datos por lo general sabe usar R, sabe usar Python, sabe usar otros lenguajes de programación. Ahí, perdón, veo un typo en Python, está mal escrito, pero conoce cómo explotar data y cómo manipularla ya en un nivel de programación, ¿no? Un poco más profundo que lo quizás un analista de negocios, ¿no? ¿Sabe de herramientas de BI? Sí, pues normalmente pues hay muchos analistas de datos que pertenecen al área de BI propiamente dicho y pues si les piden, ¿no? Oye, necesito hacer un dashboard de esto, de lo otro, y pues hay un flujo que se sigue, no requerimiento de datos, qué necesidades tienen, cuál es el impacto que tienes en el negocio, etcétera, etcétera. Pero tranquilamente un analista de datos lo podría armar, ¿no? Las herramientas son las mismas, son transversales, Power BI, Tableau, etcétera, ¿no? A nivel de base de datos, ciertamente saben SQL, también lo hacen a nivel de consultas, pero yo sí me atrevería a decir quizás que, que un analista de datos conoce quizás un poco más de SQL que un analista de negocios, ¿no? Y conoce un poco más, no significa que sea mejor que el analista de negocios, sino que me refiero a que conoce de repente otras aristas de lo que es administrar una base de datos, ¿no? Por ejemplo, eh, ninguno de los dos roles tendría por qué saber cómo optimizar una base de datos o cómo crear roles, seguridad, eso, ¿no? Pero el data analista de datos quizás sabe un poco más sobre funciones específicas, sabe cómo crear Windows functions, sabe cómo crear triggers, cómo programar jobs, etcétera, ¿no? Cosas que de repente un analista de negocios no necesariamente tenía que saber, ¿no? Otras herramientas, bueno, igual, yo diría que el Excel es totalmente transversal, está ahí de manera transversal de todos los roles, ¿no? Ahora, un poco, estos dos roles comparten mucha similitud, o sea, como que tienen mucho en común, la línea que los separa es muy delgada, la verdad. Y pues estos son los job titles, ¿no? En la segunda columna que normalmente puedes encontrar dentro de LinkedIn, ¿no? Cuando se buscan este tipo de roles, ¿no? Business Analyst, Marketing Analyst, Supply Chain Analyst, o sea, por lo general es el área de negocios más la palabra analista, ¿no? Que lo que te indica es que, oye, vas a entrar a trabajar con datos, pero de un área muy particular, ¿no? Y pues el tema del data analyst, que es como que de manera más transversal, ¿no? Analista de datos, data analyst, y a veces le ponen pues el nivel de seniority, ¿no? Junior, senior, no sé, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué habilidades, más que herramientas, qué habilidades deberían tener estas personas o estos roles dentro de cada uno de esos niveles de seniority, ¿no? Desde una persona que recién está empezando hasta una persona que quizás sea un poco más avanzada, ¿no? De cajón, a nivel digamos, de principiar dentro de estos roles, creo que saber estadística descriptiva es fundamental, porque pues básicamente el core de estos roles es que les paran preguntando, ¿no? Oye, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Qué departamento vendió más? ¿Qué persona tiene la mejor rotación?
qué equipo celular se vende más en Lima, en el Callao, etcétera. O sea, tienes que saber cómo escribir la data de tal forma que tú la puedas contar, ¿no? Habilidades de DataVis. DataVis es básicamente visualización de datos. ¿Y eso por qué? Porque normalmente las personas, o para las personas que tú necesitas hacer estos descubrimientos, estos insights, no quieren verte a ti, pues, con tu Excel, con 10.000 filas, diciendo, mira, aquí se ve que en Lima vendí 100 equipos, ¿no? Y les muestras 100 registros y puedes ver todo. Yo sé que así se puede entender la data, sí, así se construye, pero al final lo que ellos van a querer es que tú les presentes estos resultados de una forma que se pueda digerir de manera directa, ¿no? Y eso usualmente se hace a través de visualizaciones de datos, ¿no? Y es por eso que ahí también es importante el tema de las herramientas estas que te puedan hacer o que te permiten hacer BI, básicamente, ¿no? O inclusive el Excel, ¿no? Que te permite también hacer cuadros gráficos súper rápidos, ¿no? Otra habilidad que es importante que se empieza a construir dentro desde el inicio es el tema de cómo entender el uso de la data para el negocio, ¿no? Es importante de que poco a poco los roles estos se empapen del negocio, conozcan sus procesos, conozcan a las personas que realizan esos procesos, entiendan de que ese proceso genera cierta cantidad de datos y dónde los pueden ubicar, ¿no? Eso lo que te va a dar es un dominio, pues obviamente, del área de negocio, lo que te va a permitir, pues, cada vez hacerte preguntas más interesantes, cada vez indagar en datos que quizás al inicio no veas que tengan relación, pero conforme vayas analizándolos un poquito más en profundidad, puedes decir, oye, sí, mira, no sé, antes solamente analizaba las ventas con el canal de procedencia, pero no, resulta que las ventas también las puedo analizar por el canal de procedencia y de repente por el medio por el cual fueron capturados. Pero yo antes no miraba nada de data de digital, pero ahora sí. Entonces, poco a poco esa habilidad se tiene que ir, cultivando, ¿no? Y como pueden ver, son habilidades que no tienen nada que ver con una herramienta puntual, ¿no? Esto no es algo que lo vayas a aprender, pues, en un curso, porque esto va a depender mucho de dónde estés trabajando y cuál es digamos, tu oportunidad que tengas o, digamos, tu predisposición para aprender cada vez más, ¿no? Em, Ahí he visto un par de preguntas, Diego. Creo que primero termino con el intermedio y avanzado y las respondemos antes de bajar, ¿te parece? Dale, dale, sí, Ok, no hay problema. luego. Eh, digamos, a un nivel intermedio, ya conocer más, tienes que tener sí o sí un conocimiento más detallado de negocio y sus procesos, ¿no? O sea, esto es para que cada vez sepas más cómo explicar la data que tú vas analizando, ¿no? La puedas entender, ¿no? Imagínate, tú llegas a presentar, oye, quiero ver las ventas en promedio y das un número y resulta que te hacen una pregunta, oye, pero estas ventas, ¿estás considerando que hubo una campaña de descuento del 100%? ¿Estas ventas deberían estar incluidas o no? Ah, pero tú no sabías de eso, entonces te agarran frío. Entonces, son cosas que tú tienes que ir pues entendiendo y sabiendo un poco más mientras vas avanzando en ese puesto, ¿no? O en esa línea de, digamos, de habilidades, ¿no? Lo que tienes que también desarrollar bastante es poder comunicar los resultados, ¿no? Usualmente de repente al inicio lo que te piden es, oye, necesito que me ayudes a armar esta presentación, necesito que me ayudes a armar estos cuadros, porque pues otra persona lo va a hacer por ti, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ganar un poco más de seniority, ya esa persona que habla o que presenta o que sustenta, que es lo más importante, pasas a ser tú, ¿no? Y cuando tienes, digamos, la tarea de poder presentar o comunicar los resultados, tienes que hacerlo de una forma en que considere pues que no todo el mundo quizás conozca de lo que tú estás hablando, ¿no? No vas a ir a hablarle y decirle, oye, mira, las ventas en promedio son estas, o mira, estamos en una desviación, o estas son las ventas en promedio con una desviación estándar de más o menos 4. Entonces de repente no te pueden entender. No, no todo el mundo te puede entender. Tienes que saber cómo comunicar, tienes que saber qué gráficos escoger para poder comunicar lo que tú quieres decir, tienes que saber sustentar tu posición, ¿no? Y obviamente si es que por ahí te levantan la mano y te hacen ver de que hay algo que no consideraste, pues también tienes que saber cómo responder ante esa situación, ¿no? Manipular herramientas de BI, ya aquí creo que yo ya deberías dejar un poco de repente usar Excel o PowerPoint para armar tus gráficos, ya aprender un poco más sobre BI, porque tiene algunas ventajas, ¿no? De repente la ventaja de poder publicar dashboards que se puedan ver en tiempo real, que no necesariamente tengas que presentarlos tú, de repente hay un dashboard que han aprobado y que todo el mundo lo necesita ver, no sé, cada 5 horas, ok, ya está colgado. Eso es bastante importante poder también tener la habilidad de poder desarrollar ese tipo de soluciones, ¿no? Eh, He puesto que conoce un poco más el workflow. Esto está más tirado al lado del data analyst, como lo pueden ver,
pero conocer un poco, o bueno, conocer el workflow completo de lo que es analizar un dato, ¿no? Eso también es muy importante, al menos más para un data analyst quizás que para un business analyst, pero conocer el workflow completo me refiero a que tienes que ser capaz de tanto limpiar la data, relacionarla, buscar casos atípicos, identificar si realmente la data está bien construida, de repente no. Entonces, saber cómo procesar toda esa data hasta llegar a las respuestas que estás buscando, ¿no? O más que llegar a las respuestas, de repente intentar responder lo que se te ha preguntado, ¿no? Porque a veces no siempre la data te va a dar pues un aval de lo que tú quieres intentar explicar, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Si es que no es, no es. No es el punto tampoco, digamos, camuflar o decir algo que no está avalado, ¿no? Pero lo puedes sustentar con datos, ¿no? A un nivel avanzado, y con eso termino para las preguntas que por ahí puedo ver, yo creo que ya habilidades de tener storytelling son muy importantes, ¿no? Seguramente por ahí han escuchado este término, creo que es bastante, se ha hecho bastante conocido en los últimos años, ¿no? Storytelling, que es justamente cómo yo estructuro una presentación de tal forma que me permita contar lo que realmente yo quiero decir, ¿no? Oye, si yo quiero hablar sobre las ventas, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por hablar de las ventas? De repente empiezo a hablarle por, o le empiezo a hablar por, de repente, cuántos leads he generado el mes pasado, porque al fin y al cabo los leads son los que se convierten en ventas después de un proceso de seguimiento. O les empiezo a hablar sobre las campañas de digital, de marketing digital que hice que me permitieron capturar los leads. O sea, ¿cómo estructuras tú el orden de lo que tú tienes que decir para poder justamente decirlo de una forma más efectiva? ¿No? Ese tipo de habilidades son bastante importantes y, pues por lo general son pues, roles que ya tienen un poquito más de seniority, quizás ya de repente coordinadores, jefes, no sé, gerentes, que quizás ya saben un poquito más de esto por la experiencia que tienen en ese tipo de trabajos, ¿no? El tema de cómo organizar la data también es muy importante, es cosa que vas a ir ganando conforme vayas desarrollando más tu conocimiento del proceso y del negocio, ¿no? Cómo qué datos apuntar, ¿no? O sea, un área puede generar 1000 datos diferentes, ¿no? Pero ¿cuáles son los datos que realmente te ayudan a dar respuesta a a esas preguntas que tiene el negocio, ¿no? Y eso lo vas a aprender pues conforme tengas más experiencia en ese rubro, ¿no? En el tema de dashboarding y governance ya es más como, oye, yo no, o sea, está bien, sé hacer dashboards, sí, pero ahora tengo 30 dashboards. Cómo los administro? ¿No? ¿Realmente necesito 30? De repente por ahí necesito solamente dos, porque los otros los hiciste para un mes o para una cosa muy puntual, ¿no? ¿Cómo haces el governance? ¿Cómo es que tú dices, oye, tú me pides un dashboard, pero mira, analizando lo que tú me estás diciendo, yo creo que mejor te hago un reporte puntual, porque lo que tú me vas a pedir en un dashboard, por más bonito que tú quieras que sea, solamente lo vas a ver una vez al año. Entonces yo mejor te hago pues un reporte con todo lo que tú necesites y ya tú decides si es que lo haces en un gráfico, en un dashboard muy aparte, ¿no? Pero no consumo recursos, es un poco más de administrar todo lo que voy a hacer dentro de esa área, ¿no? Para no hacer trabajo innecesario, ¿no? Al fin y al cabo eso toma tiempo, ¿ok? Em, bueno, no sé si es que por ahí hay algunas preguntas, Diego, o en todo caso continuamos. Bien, sí, tenía una consulta de Ulises González, uno de los participantes, que nos comenta sobre Data Engineer. Nos dice, el Data Engineer es una carrera de 3 años, parece, y ahí yo quería agregarle o sumarle una de las consultas que recibimos constantemente por parte de nuestros usuarios, que es sobre el tema de cuál es el rol o digamos qué funciones va a poder desarrollar alguien que finalice un bootcamp de data, ¿no? O sea, va a entrar o va a poder postular a cargos como analista de datos o como un especialista de datos. Quería dejarte esas dos consultas, ¿no? O sea, la carrera de Data Engineer puede tomar 3 años y la segunda era sobre qué postulaciones va a poder ejercer la persona que termine el bootcamp, Jesús. Claro. Mira, respecto al tema del tiempo de lo que pueda tener una carrera de ingeniería de datos, o sea, vamos a ser un poquito fríos y hay crudos también. Yo creo que eso va a depender mucho y no necesariamente debería estar marcado por, oye, hay un curso de ingeniería de datos que dura 5 años, va a ser mejor que un curso de ingeniería de datos que dure 3 meses, ¿no? Porque no es así.
¿no? Al fin y al cabo va a depender mucho más de las herramientas, de las técnicas que tú puedas aprender durante ese periodo de tiempo, ¿no? De repente, un curso de ingeniería de datos de un año es más intensivo que un curso de repente de 5 años que puede ser de repente una carrera universitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque en una carrera universitaria te pueden enseñar, fuera de lo que es ingeniería de datos, te van a tener que enseñar otros temas, ¿no? Como de repente, no sé, como administración, de repente el tema de lenguajes de programación, cosas de repente más tiradas al lado soft de la persona, como habilidades blandas, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado yo diría que una carrera, independientemente si es ingeniería de datos, si es data scientist, si es, no sé, computer science, lo que fuese, no deberías tenerle tanta, quizás tan en consideración el tiempo que demore, sino más en ver la currícula que te ofrece, o las habilidades, las herramientas, las técnicas que te ofrece, ¿no? Porque va a depender mucho de eso de lo que vayas a aprender, ¿no? En ese sentido, inclusive yo mm, preferiría matricularme en un lugar que pueda aprender herramientas de una forma más rápida. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a colocarme más rápido en el mercado laboral, ¿no? A estar de repente estudiando una carrera de 5 años que puede ser profesional, que no diga que sean malas, ¿no? Porque de repente el objetivo es distinto, pero que pues me va, digamos, a diluir un poco más el flujo de conocimientos que voy a necesitar, ¿no? Yo creo que eso es algo que debes considerar mucho más que el tiempo que pueda demorar la currícula, las herramientas, los profesores, lo que te vayan a ofrecer, ¿no? Que puede ser distinto. Y Buenísimo. claro, y respecto a la otra pregunta que es sobre, oye, ¿en qué nivel yo voy a poder ingresar? Con el bootcamp, por la currícula que tiene actualmente el bootcamp de Cibertet, yo creo que podrías ingresar a cualquiera de estos roles tranquilamente, pero creo que es importante considerar de que no vas a aspirar de repente a un rol pues con un nivel de seniority muy avanzado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque eres una persona que recién está empezando, o sea, entendería que son personas que recién eh, o quieren adquirir estos conocimientos, ¿no? Estas herramientas, estas técnicas, que pues estén iniciando de repente un nivel un poco más de principiante, un poco más junior, o de repente algunas personas que quieran cambiar o que quieran profundizar de algunos puntos en específico, ¿no? Que ya de repente pueden entrar a un nivel más intermedio. El nivel avanzado, obviamente, ya es algo que no solamente viene con el conocimiento de herramientas, sino viene un poco más también con el conocimiento del negocio, ¿no? Y eso, lastimosamente, pues ninguna academia, ningún instituto te lo va a dar, porque eso lo vas a ganar conforme vayas teniendo más experiencia. Ok, está bien. Muchas gracias por la respuesta ahí. Ulises, nos comentas si es que necesitas información adicional o algo más. ¿Me avisa Jesús si pasamos a una pregunta más o continuamos con la presentación? Dale, si es que tienen una pregunta más, no hay problema. Sí, bueno, justo Wilber Calderón nos comenta, y va relacionado al tema de seniority que decías, el bootcamp que se ofrece en Cibertech, ¿en qué nivel de seniority está? Yo quería profundizar un poquito más en la pregunta que nos deja Wilmer, y va por el lado de, digamos que este bootcamp es abierto para el público en general, ya, digamos, puede postular cualquier persona o puede estudiar cualquier persona que de diferentes carreras que esté interesado en aprender más sobre la especialidad. Pero quería ahondar sobre el tema porque en otro webinar que se tuvo, hablaban acerca de las ventajas que pueden existir, ¿no? Sobre los perfiles. O sea, alguien que ha tenido una formación de estadística o de administración, etcétera, este, tiene una mayor ventaja para poder desenvolverse como un analista de datos, como un especialista de datos que otras personas que vienen de otro entorno diferente o no hay ninguna ventaja al respecto en lo que es la especialidad. O sea, tú, digamos, en la experiencia que has tenido como líder o en las otras empresas que has trabajado, eh, el rol de estos especialistas de datos viene con una base anterior o son personas de diversas carreras. Claro. Bueno, creo que tú ya me ayudaste a responder un poco el tema del seniority. Yo creo que sí está entre, digamos, te va a dejar en un seniority de bastante de beginner, pero con bastante buen sustento, ¿no? Porque por el lado de intermediate, de repente es un seniority que requiere ya más de especializaciones en cursos muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, ahí he puesto Cloud Computing, que ahora vamos a hablar, que Cloud Computing es un universo, es un universo totalmente completo y por sí mismo tiene muchas técnicas, muchas herramientas, muchos conceptos. Entonces, hay cosas que pues uno debe aprender que quizás no estén dentro del bootcamp inicialmente, ¿no? Pero que vas a tener una base bastante sólida como para poder llevar esos cursos más adelante, sin lugar a dudas, ¿no?
Ahora, respecto a lo que comenta Diego sobre el tema del, digamos, del background que pueda tener una persona que esté interesada en llevar el bootcamp, eh, usualmente, pues en los job posting van a ver siempre este tipo de descripción, ¿no? Se requiere analista de datos, científico de datos, deseable formación en estadística, en matemática, en ciencia de la computación, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás ese es un tema, quizás es un tema también un poco de cómo ya el mercado viene trabajando de forma orgánica, ¿no? Sí, pero yo sí quisiera dejar bien en claro, y es algo al menos que yo sí tomo mucho en consideración, ¿no? Más allá que el background que una persona pueda tener, es más qué ha hecho durante su carrera o durante la experiencia que tiene relacionado a analizar datos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, bueno, actualmente en el equipo en el cual yo trabajo, por ejemplo, ninguna de las personas que son científicas de datos son, por ejemplo, ninguno es ingeniero de sistemas, ninguno es ingeniero en ciencias de la computación, ninguno es estadístico, ¿no? Las dos personas con las que estoy trabajando, uno es ingeniero de software, ¿sí? Ciertamente tiene de repente un poco de relación con todo el tema de programación, pero ciertamente la currícula que llevan no está relacionada a analizar datos, sino está un poco más al tema de cómo arquitectura, cómo crear arquitectura para crear aplicaciones, lenguaje de programación para hacer de repente web apps, eh, APIs, etcétera, ¿no? Pero no tiene mucho que ver con análisis de datos. Y la otra persona, también otras personas con las que trabajo tienen perfil de economista, ¿no? Y bueno, puede parecer un poco sorprendente de, oye, pero ¿qué hace un economista analizando data? Pues que realmente los economistas analizan mucha data, o sea, analizan datos de repente del sector económico, cómo crean, tienen propios modelos muy particulares dentro de ese rubro, ¿no? Modelos econométricos que no son muy ajenos a lo que es un modelo de Machine Learning, ¿no? Conozco también bastantes científicos de datos que vienen del mundo de la biología, inclusive de la filosofía, ¿no? Son rubros que parecen muy inconexos con lo que puede hacer analizar datos, pero yo creo que eso es lo bonito un poco de este mundo, ¿no? No voy a decir rubro, sino del mundo de analizar datos o trabajar con datos, que el background que tú tengas, fuera de ser de repente una desventaja, independientemente de lo que hayas estudiado, quizás te pueda dar una ventaja sobre cómo puedas entender ciertos datos, ¿no? Eh, Hoy, bueno, quizás no sea una realidad muy presente localmente hablando, pero ¿cuántas personas que son biólogos, que están analizando millones de registros de datos relacionados al ADN para hacer ciertas estructuras, etcétera, etcétera, hay ahí afuera, ¿no? ¿Cuántas personas que son eh, que ni siquiera han estudiado un rubro relacionado a ingeniería, quizás como por ejemplo lingüistas, que están desarrollando modelos de lenguaje para poder de repente hacer autómatas de traducción automática? Estos modelos de lenguaje como ChatGPT, por ejemplo, no solamente tiene que ver con redes neuronales, sino que también hay personas de otros rubros, de otros backgrounds que permiten ayudar a construir estas cosas y que sean posibles, ¿no? No, el background que uno puede tener, considero yo que no debería ser un stopper, ¿no? Ciertamente tampoco voy a hacer, no voy a pecar de decir, oye, todo es muy sencillo. Quizás de repente para una persona que jamás se haya programado en su vida, le pueda costar un poco más, eso sí es cierto, ¿no? Pero, eh, pero no es que sea imposible aprenderlo, ¿no? Todo es cuestión de práctica y obviamente de poder dedicarle algún tiempo para poder justamente aprender esta habilidad, esta herramienta, esta técnica nueva, ¿no? No, buenísimo. Muchas gracias, Jesús. Tengo ahí una pregunta más, pero si quieres, continuamos con la presentación y ya Dale. para el cierre. Ok, ok. Termino con estos dos roles y, bueno, respondemos las preguntas que puedan estar ahí presentes, no hay problema. Ok, Listo, gracias. los dos últimos roles ciertamente son quizás los más, los que tengan más acogida en los últimos años, ciertamente. El rol del científico de datos, data scientist, o el rol del ingeniero de datos, el data engineer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si recuerdan un poco la lámina anterior, yo diría que el data scientist está más pegado a la derecha, ¿no? Del flujo del dato, aquel que más explota, construye pues productos, por lo general modelos, ¿no? Y el ingeniero de datos está más tirado a la izquierda, ¿no? Que es la persona que eh, puede manipular los datos con una destreza totalmente pues envidiable, ¿no?
conoce sobre, oye, cuál es el dato, de dónde viene, cada cuánto tiempo viene, a qué hora llega, cuál es el formato con el que viene, si es un campo de repente que te dice, es por dar un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Mira, este campo te dice el departamento, el departamento, entonces él ya te dice, ya, este campo puede tener hasta máximo 25 valores distintos. ¿No? Y si viene 26, él se entera y se alarma y dice, oye, acá hay algo raro, ¿por qué vino un valor distinto? ¿No? Es un poquito la diferencia bastante marcada entre un científico de datos y un ingeniero de datos, ¿no? El científico de datos, por lo general, va a buscar explotar toda la data que tenga a su disposición para construir usualmente modelos de machine learning, hacer análisis un poquito más, eh, digamos, más profundos de cara a un punto de vista estadístico, permite responder, permite de repente crear experimentos, hacer A/B testings, etcétera, ¿no? Y un ingeniero de datos, por lo general, está más tirado al lado, digamos, al lado que no se ve mucho, ¿no? Porque obviamente no es que salga mucho a la luz, oye, mira, el equipo de ingeniero de datos ayuda a limpiar esta data o construyó esta nueva arquitectura, etcétera, pero que son totalmente importantes, ¿no? Es un rol muy, muy importante, inclusive vital, ¿no? Imagínate un banco sin poder procesar la data de un día, ¿no? Se mueren. Entonces, este tipo de roles, ambos son muy importantes. Quizás uno sea un poquito más eh, sencillo, digamos, de poder mostrar tus resultados que el otro, pero ambos perfiles son muy bien cotizados, ¿no? En el mercado laboral, no solamente local, sino también a nivel internacional. ¿Ok? A nivel de herramientas, programación, por lo general un data scientist está más tirado para trabajar con Python o con R. Vuelvo a repetir, son lenguajes como que los más comunes, pero no significa que no existen otros lenguajes con los cuales puedas hacer ese tipo de análisis, ¿no? Existe Weka también que te permiten hacer algunos análisis de Machine Learning. Em, Tengo conocidos que hacen Machine Learning en C++. Para mí son locos, pero lo hacen, saben cómo hacerlo, aprovechan mucho el poder de procesamiento que es muy rápido, etcétera, pero está ahí, ¿no? Eh, Tienen que conocer un poco más de repente de cómo moverse en entornos que son Linux, ¿no? Por eso digo que conocen un poco más de Git y de Bash. Git básicamente les permite hacer trabajo colaborativo y eso está muy relacionado al mundo de la programación de software, ¿ya? Pero es que por lo general equipos de científico de datos no trabajan solos, ¿no? De repente, oye, yo me encargo de construir las variables, estuve probando dos modelos distintos. Ok, es un trabajo en conjunto. Entonces, pues, trabajo colaborativo hay, ¿no? Y Git es pues el lenguaje por excelencia para eso, ¿no? Hay herramientas que usan Git, muchas, ¿no? Tienes GitHub, tienes Bitbucket, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes GitLab también, que te permite hacer Git, etcétera, ¿no? Bash, ¿por qué? Bash es por lo general el lenguaje o es el entorno por el cual tú puedes, eh, puedas ejecutar sentencias, puedes ejecutar comandos, ¿no? Que te permiten interactuar con muchas herramientas, con muchos aplicativos. Por lo general, Bash está basado en un entorno Linux. ¿Y por qué es importante saber de esto? Pues porque por lo general también los científicos de datos tienden, y no digo que siempre sea así, pero sí tienden a trabajar en la nube. ¿Y por qué en la nube? Porque la nube no tiene, digamos, la limitación técnica que pueda tener un hardware que te pueda compartir alguna empresa, ¿no? De repente, no sé, imagínate, quieras procesar la cantidad de transacciones bancarias que ha hecho voy a decir un nombre cualquiera, ya el BCP, el día de hoy. ¿Se imaginan cuántas transacciones son? ¿Tú se imaginas procesar eso en tu computadora que de repente te puedan dar, que normalmente pues es una computadora que tiene un poder de procesamiento, digamos, estándar, ¿no? Es algo que es imposible, ¿no? Entonces, para poder procesar todo eso, tienes que trabajar con la nube. Y hay muchas cosas que puedes programar, puedes hacer por ETLs, trabajar con herramientas gráficas dentro de la misma nube, pero Bash digamos, son sentencias que vas a tener que utilizar de manera constante o de una manera bastante repetida, ¿no? Bases de datos SQL. Claro, SQL, digamos, un nivel de consultas, ¿no? Muy comparado con lo que hace un data analyst, ¿no? Lo pueden manipular sin mayor problema. Relacionado a Big Data, ya bueno, y aquí sí es un poco más otro tipo de herramientas que son como Spark, Airflow, PySpark, dependiendo del entorno con el que quieras trabajar, etcétera. Hadoop, aunque ya no se usa mucho, pero están ahí, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque pues también, vuelvo a repetir, por lo general, cuando tú haces modelos, tú trabajas con data que es bastante importante en tamaño,
¿no? Entonces, em, en ciertos entornos particularmente hablando, pues sí vas a necesitar aplicar pues este tipo de técnicas para poder procesar esa inmensa cantidad de data. Respecto al ingeniero de datos, el lenguaje de programación también sabe lo mismo. Más que R, yo diría que saben más Python, o sea, saben Python, también saben lenguajes un poquito más especializados, orientados a justamente procesar data, como de repente Scala, ¿no? Scala es básicamente, pueden verlo como una especie de lenguaje de programación que está exclusivamente pensado para procesar data de forma muy, muy eficiente, ¿no? Comandos, Git, Shell, un montón, porque ellos al fin y al cabo tienen que configurar roles, tienen que configurar permisos, tienen que configurar ETLs, etcétera. O sea, todo eso se hace pues eh, se hace en entornos por lo general que son Linux, ¿no? Linux, no sé si han escuchado por ahí, pero Linux es como que el lenguaje o es el sistema operativo, más que el lenguaje, es el sistema operativo por excelencia que tienen los servidores, ¿no? Y eso no ha cambiado desde hace muchos años. No, base de datos, obviamente yo pongo SQL, pero claro, un ingeniero de datos la va a romper en SQL. O sea, SQL en sí es un lenguaje, ¿no? Pero tiene muchas aristas, ¿no? Oye, gestión de backups, gestión de usuarios, gestión de roles, de vistas, de tablas, programas para poder o procedimientos como para poder tener que hacer que tu data esté disponible siempre. Y si es que hay un error, que el área productiva no deje de funcionar, ¿no? O sea, son personas que conocen SQL en general, pues ya a un nivel bastante más profundo, ¿no? Ya mucho más que los roles de arriba. ¿No? Igual también procesar Big Data, pues porque pues ellos son los primeros que reciben la cachetada del flujo de datos, ¿no? O sea, ellos son los que reciben todo el flujo de transacciones, todo el flujo de datos de diferentes aplicativos, diferentes webs, etcétera, etcétera, y ellos lo tienen que procesar hasta dejarlo, pues, en, digamos, en un entorno que sea fácilmente explotable, ¿no? Job titles, para el científico de datos, pues el clásico data scientist, es analyst, bueno, ahí creo que también le han puesto mal el nombre, pero es como que un analyst engineer, le han puesto, ¿no? Data analyst también a veces lo pueden encontrar, pero te piden como que en el job description que hagas, pues, que sepas de ciencia de datos, de machine learning, etcétera, ¿no? ML engineer, que es, bueno, machine learning engineer, ¿no? Research scientist, que también lo pueden solicitar dependiendo mucho del rubro, ¿no? Para el ingeniero de datos, pues tienes más un DevOps engineer, software engineer, un propiamente dicho un data engineer también, por lo general esos tres, ¿no? Data scientist ahí debería estar en el rol anterior, ¿no? Las habilidades que puedan tener, ¿no? También desde un punto de vista desde principiante hasta una avanzada, ¿no? Por lo general, un data scientist, pues, conoce cómo procesar la data definitivamente de inicio a fin, ¿no? O sea, limpieza, todo el tema de imputación de datos, todo el tema de correlaciones, todo el tema de repente de análisis de outliers, esas cosas que son básicamente procesar, analizar data, todo lo saben. Son técnicas que un científico de datos debe saber desde un nivel bastante principiante, ¿no? Y eso porque son conceptos no tan complicados de aplicar, pero quizás un poco más complicados de explicar, ¿no? Pero sí, desde un inicio deberían estar acostumbrándose a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Aplicación de datos para el negocio. Bueno, básicamente lo que tú vas a analizar siempre tiene que responder a alguna pregunta y eso creo que es transversal, a excepción del ingeniero de datos, ¿no? Vas a explicar algo, quieres sustentar algo, ¿no? Estadística descriptiva, también lo mismo, básicamente es poder trabajar con la data y poder llevarlo a un nivel que se pueda, pues, presentar, explicar, exponer, ¿no? A un nivel intermedio, ya empiezas a entrar un poquito más al tema de estadística inferencial, todo el tema de pruebas de hipótesis, decir, oye, mira, qué tanta diferencia estadísticamente hablando hay entre esta muestra y la otra, la campaña fue significativa estadísticamente hablando, no, crear pruebas, A/B testing, lo que se conoce, ¿no? Crear pruebas para determinar, oye, sí, mira, esto de aquí ayuda a incrementar las ventas en un 5% y está comprobado con este A/B testing, ¿no? Con este experimento, ¿no? Eso también se llama diseño experimental, diseño de experimentos también lo conocen por ahí, ¿no? Sustentación de informes, presentación de pilotos, justamente pues cómo puedes tú sustentar tu posición respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Para poder eh, determinar si cierta acción tuvo o no tuvo este efecto.
Ha puesto algoritmos en general, ¿no? Supervised, non-supervised, básicamente son tipos de algoritmos que se usan ya propiamente en el machine learning, ¿no? Algoritmos como clusterización, tienes muchos, K-means, DB-scan, tienes reducción de dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? En supervisados tienes pues regresiones logísticas, regresiones penalizadas, tienes modelos de árboles, tienes modelos de boosting, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de algoritmos que se pueden utilizar, ¿no? Y por lo general, pues ya entras en este mundo donde empiezas a hacer tus primeros modelos de Machine Learning, ¿no? A un nivel avanzado ya hay análisis complejo, o sea, por ejemplo, una cosa es que te digan, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo voy a vender este producto en este lugar? Sí. El otro es decir, oye, yo voy a mandar 10 personas a esta tienda y 20 a esta otra tienda porque así voy a optimizar las ventas de mi producto, ¿no? Eso se conoce como análisis complejo, ¿no? Y ahí tienen que entrar mucho también, mucho que ver el tema de conocimiento del negocio, ¿no? Y es una persona, independientemente del rol, ¿no? Conocer el negocio siempre te va a dar una ventaja competitiva muy importante, ¿no? eh, ya empiezan a trabajar o saben cómo trabajar con datos no muy comunes. Y cuando me refiero a datos no muy comunes, me refiero, por ejemplo, bueno, como experiencia propia diría el rubro, imagínense el rubro de seguros, ¿no? Tú tienes un siniestro, te pasa algo, quieres activar tu seguro. Oye, te dicen, necesito que me entregues una denuncia, ¿ok? ¿Cómo procesas una denuncia que es una hoja que te mandan, ¿no? Es una hoja escaneada. No, no está en un Excel, no está en nada, es un hoja que te manda el usuario porque pues tú le pediste la denuncia, le tomó una foto y te lo mandó, ¿no? ¿Cómo procesas data de repente de comentarios de tu página web o de tu Facebook o de tus redes sociales? ¿No? Ese tipo de data que no es, que se conoce como data no estructurada por lo general, eh, no es algo muy común, pero que pueden tener cierto impacto y que pueden ser también gatillos para hacer proyectos bastante interesantes, ¿no? Conocimiento de algoritmos más de deep learning. En general, Deep Learning, pues que es una metodología mucho más, por así decirlo, potente que Machine Learning, ¿no? Pero que también requiere mucha mayor cantidad de datos y que no siempre es mejor que el ML, pero en los casos en los cuales se pueden aplicar, usualmente sí es mucho mejor, ¿no? Aprender, saber todo el tema de deployment, governance, lo que se conoce como MLOps, ¿no? Para poder administrar todo el entorno de analítica, ¿no? Que puede tener una organización, ¿no? O sea, una persona que ya es avanzado, que suponte, no sé, de repente un jefe, un gerente de área de analytics, pues tiene que saber, ¿no? Oye, en mi área yo ejecuto 20 modelos analíticos por día. Ok, de esos 20 se ejecutaron los 20, no, se ejecutaron 15, 5 fallaron. ¿Por qué fallaron esos 5? O de repente, oye, mira, el modelo 23 ha empezado a bajar su accuracy o el recall o la métrica que fuese a definirse. ¿No? ¿Cuál es el motivo por el cual bajó eso? ¿No? O ya bajó la métrica, ¿no? Hay que hacer una actualización del modelo, hay que volver a juntar data, analizarla, ver si es que podemos construir un modelo nuevo, de repente actualizar el anterior, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo el tema este de poder entender y gobernar todos esos desarrollos, pues ya, ¿no? En ese nivel de seniority un poco más avanzado, ¿no? Y obviamente no solamente basta con saber qué hacer, sino también tienes que saber qué se está haciendo en cada fase. Por eso es un poco lo importante, como dicen por ahí, ¿no? De quemar etapas, ¿no? De nada te sirve que, digamos, entres a una posición de jefatura, de gerencia, de repente de Analytics y cuando vengan a decirte algo te dicen, oye, no, el modelo se cayó porque faltaba data o porque, no sé, hay una métrica que se cayó, pero tú no entiendas qué es esa métrica. De repente la métrica tiene que caerse porque la métrica que estás viendo no es la correcta y podrías usar otra y la otra está bien. Eh, Tienes que saber, ¿no? O sea, para que no te engañen, como por ahí te podrían decir. ¿No? Respecto a ingeniería de datos, a un nivel perdón, de iniciante, principiante, todo lo que es ETLs definitivamente te va a ayudar. O sea, ETLs en general me refiero a cómo construir flujo de datos, cómo hacer que la data se mueva del punto A al punto B. ETL, bueno, ya incluye el tema de toda transformación, todo el tema de depuración de datos, de poder imputarlo, de poder dar la estructura necesaria, etcétera, ¿no? Cluster tuning básicamente es, oye, o sea, uno puede hacer pues una sentencia SQL y obtener el resultado que tú quieras, pero pues tunear un clúster, tunear una base de datos es distinto, ¿no?
las personas que trabajan aquí ya tienen que saber cómo ser óptimos, ¿no? Dentro de lo que están haciendo, cómo optimizar queries, ¿no? Para que el procesamiento no demore 2 segundos, demore 0,5, ¿no? Y bueno, como les comento, puede ser muy poco o suene muy poco, pero cuando ya es una cantidad importante de datos, pues es bastante diferencia, ¿no? Optimizar un query. Manipular datos, pues en general, ¿no? O sea, saber qué es lo que, o sea, cómo puedes hacer, ¿no? Oye, no sé, fecha de nacimiento, pero lo tengo escrito, no sé, el mes está escrito, lo necesito en fecha, ¿cómo hago? Pues tienen técnicas, ¿no? Hay técnicas para poder procesar la data. A un nivel intermedio, pues un procesamiento avanzado de datos ya es lo más usual, ¿no? Y eso me refiero a que pues sepan aún más sobre técnicas de indexación, técnicas de Windows Function para poder crear ventanas de tiempo y poder procesar, paralelización, básicamente procesamiento, que es básicamente usar entornos de repente de Big Data para poder procesar data en varios núcleos y al final tenerte un resultado más rápido. Construcción de pipelines. Un pipeline es básicamente un ETL, pero con mucha más dimensión, porque en ese sentido puedes abarcar muchas más cosas, puedes datear un montón de eventos, etcétera, ¿no? Cloud computing, ya, ¿no? En este nivel ya, pues, por lo general vas a trabajar con muchas iniciativas en la nube, ¿no? Avanzado, pues, todo lo que es procesar Big Data, no solamente Big Data, también lo que conocen como Real-Time Processing, que es básicamente pues, procesar data en tiempo real. No es tan sencillo, hay arquitecturas, hay herramientas, hay técnicas que te pueden ayudar dependiendo de lo que tengas que hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, o sea, el Real-Time Processing es bastante importante, ¿no? Creo que el ejemplo más clásico sería, por ejemplo, el banco, ¿no? Imagínense cuánta gente está yapeando ahorita mismo, ¿no? Y todo eso se tiene que hacer instantáneamente, porque si tú yapeas ahorita 10 soles y vuelves a yapear después de 2 segundos, si es que tu data no está procesada y no está ya bien calculado tu saldo, pues el banco puede ser que incurra en algunos errores, ¿no? Entonces todo eso se tiene que hacer con ciertas arquitecturas muy especializadas, ¿no? Optimización de tiempos y costos, porque ya pues mantener toda esa infraestructura, ya sea en on-premise o en la nube, ciertamente tiene un costo, ¿no? O sea, los servicios de Amazon, los servicios de Azure, de Google, de Huawei, lo que fuese la nube, te van a cobrar, ¿no? Y te van a cobrar por tiempo de procesamiento, a veces por cuántos procesamientos has hecho, etcétera, etcétera. Saber, oye, ¿por qué usamos una base de datos Atenas si podemos usar una base de datos Redshift que me va a cobrar menos? Porque la data que estoy cargando se carga por batch y no se carga en tiempo real, etcétera. Hay un montón de aristas que se deben considerar para poder ser óptimos, ¿no? En todo el tema de tiempos y costos, ¿no? Y bueno, al final, todo lo que es data governance es eso, ¿no? Es poder conocer el dato a detalle, ¿no? Y decir, oye, el dato viene de tal, demora tanto en procesar, me consume tanto recurso, me cuesta tanto procesar esta data, si es que hay un error, lo ideal serían que estos roles sean los primeros que se enteren y no les tengan que decir, oye, se cayó esta base, oye, ¿por qué me está viniendo la data de esta forma? ¿No? Porque eso es como que una reacción muy reactiva, ¿no? Por lo general, o lo ideal sería pues que estos roles sean los primeros que se enteren, los primeros que levanten la mano y sean pues los que se encarguen también de solucionarlo, ¿no? Em, Ese es un poquito el tema digamos, de las herramientas, más que herramientas de las técnicas, ¿no? Porque aquí no hay herramientas tal cual, ¿no? A ver, Diego. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Me escuchas ahora? Hola. Sí, sí se escucha. Bien. En realidad, creo que ha quedado bastante claro lo que respecta a los roles, las etapas, cómo uno va especializándose en lo que respecta a data. Veo que hay una pregunta, pero más que una pregunta también es contar un poco la experiencia de uno de los participantes que nos comenta que bueno, es psicólogo organizacional. Nos comenta esto a Ayrton y bueno, destaca que en su carrera él ha podido llevar algunos cursos relacionados a estadísticas, bueno, estadística, Excel, los comenta acá, y ciencia y data science. Y bueno, en realidad como que tiene mucho interés sobre el tema de la data. Creo que, digamos, en la exposición has podido conversar acerca de los niveles que existen, bueno, sobre todo, digamos, lo que se puede alcanzar en el nivel avanzado, ¿ya? Y bueno, en realidad, a esa persona que tiene el interés, digamos, de aprender de data,
pienso que el primer paso es quizás estudiar el bootcamp ya para poder comenzar a empaparse sobre el tema, poder, digamos, realizar trabajos sobre el tema y bueno, ese interés convertirlo en conocimiento, ¿no? En conocimiento sobre lo que es la especialidad y poco a poco ir adentrándose más, poder conocer los temas de cómo programar y poder recoger esa data. Me agrada mucho el comentario que ha dejado Ayrton sobre el tema porque, bueno, por lo que creo que ha podido recibir del feedback que has dado, le ha causado interés la especialidad, ¿ya? No sé si tú ahí tienes algún comentario sobre lo que dice ese participante. Y digamos ya, quería pasar también a la última pregunta que era las recomendaciones finales, ¿no? Para estas personas, los que ahorita están participando del webinar, ¿qué recomendaciones le podrías dar tú para que puedan dar ese paso del interés allá, digamos, adentrarse al mundo del data science, ¿no? Claro. Bueno, ahí respondió la pregunta de esta persona que ha estudiado Psicología. psicología. ¿Ok? Eh, bueno, ciertamente la ciencia de datos, o sea, fuera de ser algo muy puntual de algún rubro o de alguna carrera, como ya lo había comentado, creo que es bastante transversal. ¿Ya? En general, datos se pueden construir, se pueden obtener, se pueden generar de muchas fuentes, ¿no? Yo me imagino que en psicología, pues, se puede aplicar mucho a diferentes estudios que se puedan tener. Al fin y al cabo, un research, ya sea de psicología, ya sea de, no sé, de repente de otra ciencia médica, pues es eso, ¿no? De repente es observar ciertos comportamientos. La idea es cómo tú tabulas esa data, ¿no? Y que te permita, pues, de repente hacer un análisis. De repente, bueno, lo que se me viene a la cabeza ahorita es un tipo de análisis que creo que le llaman behavioral analysis, que es como que análisis de comportamiento, ¿no? Empiezas a capturar datos, parámetros, patrones que te permiten decir, oye, estas personas van a tener o no cierto comportamiento, ¿no? Y cosa que es bastante interesante por dos motivos, porque uno es data que usualmente no vas a encontrar, que lo tienes que capturar, lo tienes que procesar tú, y lo otro es que el impacto que pueda tener es bastante importante, quizás no tanto de un punto de vista pues organizacional, porque de repente no es para una industria, no va a vender nada más, pero quizás para un tema de research y poder contribuir con el conocimiento pues es bastante importante, ¿no? Eh, como punto final, ahí como comentas, Diego, yo me gustaría indicar o cerrar pues mi participación indicándoles de que si realmente están buscando eh, tanto o aprender temas relacionados a manipular datos o en todo el tema de analytics, o si buscan de repente moverse, porque pueden ser que sean personas que ya estén trabajando y que de repente no les guste mucho el rubro en el cual se encuentran, o quieren darle un plus, o quieren aplicar alguna técnica que no pueden usar hoy por desconocimiento dentro de sus rubros actuales. Yo creo que el bootcamp de data les va a ayudar bastante. Por el currículum que tiene, considero de que van a terminar con un nivel bastante bueno de cara a poder manipular datos, ya sea en base de datos. Por ahí también he visto que hay algunos cursos adicionales que no son parte de la currícula oficial o de la currícula oficial, pero que sí se brinda como cursos de apoyo. Me parece que por ahí vi que habían algunos talleres, por ejemplo, de storytelling, ¿no? Entonces, ese tipo de habilidades son bastante importantes, ¿no? No son técnicas que requieran programar ni nada por el estilo, lo pueden ver como quizás una habilidad muy soft, pero créame que va a hacer mucha diferencia, ¿no? O sea, que hace bastante diferencia saber cómo presentar resultados, cómo exponer, cómo desenvolverte dentro de de esa situación para poder, pues, hacer que tu análisis tenga el impacto que tú estás deseando que tenga, ¿no? Está bien, Jesús, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la información que nos has compartido a todos. También agradecer a todas las personas que han participado del webinar. Recuerden que en el chat está el enlace para que puedan contactarse con nuestros asesores. En pantalla van a poder ver nuevamente los descuentos que estamos ofreciendo a todos los participantes, un descuento preferencial. 25% de descuento a los que deseen pagar en cuotas y, bueno, básicamente uno paga en este momento 345 soles y ya va a aprender sobre la especialidad de data. Y estamos brindando 30% de descuento a las personas que realicen el pago al contado, que son 1.610 soles, una diferencia bastante importante. Estamos hablando de más de 500 soles. Así que nada, aprovechemos que ya el inicio de clases está a la vuelta de la esquina, empezamos el 15 de febrero y esperamos que puedan
convertirse en especialista de data en 5 meses. Listo, Jesús. Muchas gracias y ya nos estamos viendo. Un abrazo. Hola, creo que ya, Jesús. Sí, creo que el audio está que le falla, pero bueno, no se preocupen, ya nos estamos viendo. El video del webinar, de todas maneras, lo vamos a ir compartiendo a todas las personas que se han registrado. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.